El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así lo he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre les he dado a conocer. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien les ha elegido, y los he destinado para que vayan y den fruto y su fruto dure. De modo que lo que pidan al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto les mando, que se amen unos a otros. Palabra del Señor. Tomen asiento. Hoy día, ¿qué celebramos hoy día? La fiesta de San Matías. ¿Quién fue San Matías? Un apóstol. ¿Perteneció al grupo de los 12? No, no perteneció al grupo de los 12. Entonces, San Matías ocupó el lugar de Judas Iscariote. Como Judas se suicidó. ¿Ustedes saben por qué se suicidó Judas? Porque las monedas eran falsas. En serio, ustedes se ríen. Porque las monedas eran falsas, se suicidó Judas. Bien, entonces Judas se suicidó y entonces ya quedaban 11. Y justamente Pedro es el quien toma la iniciativa. Él podría haber elegido. Él podría haber dicho, bueno, falta uno, propongo a tal, y él mismo proponer y él mismo elegir. Pero no, él propone la idea al pueblo. Y es el pueblo, la comunidad, la que elige. Aquí hay una gran enseñanza. No hay que ser impositivos, sino hay que proponer, hay que buscar juntos la voluntad de Dios, hay que discernir. Entonces, como les decía, quien toma la iniciativa es Pedro. Dice, uno de aquellos días, Pedro se puso en pie en medio de los hermanos y dijo, había reunidas unas 120 personas. Hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo por boca de David había predicho en Escritura, acerca de Judas, que hizo de guía a los que arrestaron a Jesús. Era uno de nuestro grupo y compartía el mismo ministerio. Esto es interesante, ¿no? El ministerio apostólico. La Iglesia Católica, a diferencia de los grupos evangélicos, es una iglesia apostólica. Una de las características de la Iglesia Católica precisamente es que es apostólica, es decir, que su enseñanza se funde en la enseñanza de los apóstoles. Los sucesores de los apóstoles son los obispos. Por eso se habla los obispos en comunión con el Papa, el colegio apostólico. Entonces, este dato es importante, que el ministerio apostólico es fundamental y por eso la iglesia es apostólica precisamente. Entonces, era uno de nuestro grupo que compartía el mismo ministerio.
En el libro de los Salmos está escrito que su morada quede desierta y que nadie habite ella, y que su cargo lo ocupe otro. Como dicen, a rey muerto, rey puesto, ¿no? Rey muerto, rey puesto, pues, ¿no? Que su cargo lo ocupe otro. Hace falta, por tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección. Hace falta que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección. No testigo de cualquier otra cosa o testigo de un milagrito por ahí, sino una de las condiciones para que sea apóstol tenía que ser testigo de la resurrección de Jesús, porque la resurrección es fundamental, es lo que da sentido a la vida de Jesús. Ya lo dijo San Pablo, si Cristo no resucitó, ¿qué dice Pablo? Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Claro, porque si Cristo fue uno más de nosotros, que se quedó allá y se pudrió en el hueco, no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene, no? Aunque dicen que había un tipo tan feo, que cuando lo sepultaron ni los gusanos lo querían comer. Pero bueno, entonces, como le decía, si se quedó ahí, pues no tiene ningún sentido. Pero sabemos que la historia de Cristo no termina en el sepulcro, sino que Él resucitó. Y esa es la gran novedad, la resurrección de Cristo es fundante, importante. Antiguamente, pues la espiritualidad estaba centrada en la cruz. Se creía que Cristo nos salvó con su cruz únicamente, sí, con su muerte, pero también con su resurrección. Por eso hubo un gran teólogo, Javier Durruel, que tiene un libro que se titula La resurrección de Cristo, misterio de salvación. El Señor nos salva con su pasión y su muerte y su resurrección. Hay gente que solo se ha quedado con la muerte, con la cruz, y andan, como el Papa ha dicho, con cara de funeral, ¿no? Hay gente que anda con cara de funeral, amargados todo el tiempo. No han pasado a la alegría de la resurrección. Y a veces hay gente que a veces también a mí me critica, ay, ¿por qué el padre cuenta un chiste en la misa? ¿Qué de malo hay contar en la homilía? Yo de la misa no hago un show, ¿no? Creo que soy muy tradicionalista en la celebración de la Eucaristía. En la misa a lo mejor te cuento una historia, te cuento una anécdota o un chiste que no tiene nada de malo. Y hay que descubrir que la misa es Pascua, ¿no? Y es también banquete. Como dice el canto, la misa es una fiesta muy alegre. Tiene que sentirse que es una fiesta, ¿no? Pero hay gente, la misa es una fiesta muy alegre. Qué alegre va a ser esa fiesta, ¿no? Qué alegre va a ser esa fiesta. Tenemos que ser testigos de la resurrección. Mira, interesante. Hace falta, por tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Hay que ser testigos de la resurrección de Cristo. Uno de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor. Otra de las condiciones la primera es ser testigo de la resurrección. La segunda es uno que de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día de su ascensión. Mira el requisito, uno que convivió con nosotros, que conoció a Cristo desde el bautismo de Juan hasta el día de la ascensión del Señor. Y entonces dice que propusieron dos nombres. Como le decía, no es Pedro el que decide, sino la gente. Y es el pueblo el que propone. Propusieron dos nombres: José, apellido Barsabá, de sobrenombre Justo, y Matías, y rezaron así: Señor, tú penetras el corazón de todos. Muéstranos a cuál de los dos has elegido para que en este ministerio apostólico
ocupe el puesto que Judas dejó para marcharse al suyo propio. Echaron suerte, le tocó a Matías y lo asociaron a los 11 apóstoles. Otra lección que tenemos que aprender es que debemos buscar siempre vivir en actitud de discernimiento. Para el cristiano, el discernimiento es la búsqueda de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios de mi vida, de mi familia, de nosotros en estas circunstancias? ¿Qué quiere Dios? Hay gente que a veces se compromete en cosas importantes sin preguntarle a Dios si esa es su voluntad. Por ejemplo, a lo mejor se casan y dicen, pero nunca le dijeron, Señor, de verdad, esta es la mujer que tienes elegida para mí, este es el marido que tienes elegido para mí, no será simplemente mi capricho. Entonces, claro, cuando no funciona la cosa, luego le echan la culpa a Dios porque no contaste con Él desde el principio. Entonces creo que acá hay otra lección, como le decía, de la comunidad apostólica, es que vivamos siempre en actitud de discernimiento. Vamos a pedirle en esta Eucaristía al Señor para que, igual que los apóstoles, nosotros siempre busquemos hacer la voluntad de Dios. Se ponen de pie.